En este video discutimos la fuerza magnética sobre una partícula cargada. Vamos a asumir que tenemos un campo magnético en la zona que está ilustrada por el color amarillo. La letra B identifica ese campo. Por el momento no es necesario identificar la magnitud y dirección del campo, simplemente vamos a indicar qué le ocurre a las partículas que están al lado izquierdo una vez se mueven y entran al campo. La partícula superior tiene carga positiva, Q igual a Q mayor que 0 columbios. La partícula en el centro tiene 0 columbios, o sea que es neutral. Y la partícula en la parte de abajo tiene carga negativa. Así que comenzamos mirando la del centro. Resulta que los campos magnéticos no afectan las partículas cargadas eléctricamente, así que esta partícula va a seguir su trayectoria sin desviarse. El campo magnético no tendrá efecto sobre ella. La partícula positiva, mientras esté fuera del campo, su trayectoria es en línea recta, pero al entrar al campo experimentará una fuerza y por lo tanto en este caso se va a manifestar como una desviación de la trayectoria. Así que veremos que esa partícula se desvía. Estamos indicando que se desvía hacia arriba. Realmente eso va a depender de cómo esté el campo magnético en su dirección, como vamos a ver más adelante. Finalmente, la carga negativa se mantiene moviéndose en línea recta, pero cuando entra el campo, el efecto que tiene el campo es de desviarla básicamente hacia abajo. Esta fuerza ha sido estudiada, ¿verdad? Esta fuerza se le llama la fuerza magnética y ha sido ampliamente estudiada, y hay ciertas observaciones que podemos ir enumerando sobre la fuerza. Pues primero, podemos decir que en general, una carga eléctrica experimenta una fuerza cuando está en presencia de un campo. Y de un campo magnético. La naturaleza de esa fuerza es la que vamos a ir describiendo ahora. Así que primero, esa fuerza le vamos a llamar FB. Y FB depende de ciertas cosas. La primera depende o es proporcional a la carga eléctrica. Así que depende de la carga de la partícula. Y ya hemos mencionado arriba que si la carga es igual a 0, eso implica que esta fuerza magnética va a ser 0. También debe ser evidente que depende del campo magnético. Y va a depender de varias formas. Primero, depende a través de la magnitud de ese campo y también de la dirección que tenga, y como vamos a ver más adelante. De tal manera que si el campo es igual a 0, eso implica que esta fuerza también es 0. Y si hay campo presente, pues se da la oportunidad de que haya una fuerza actuando sobre la partícula. Tercero,
la fuerza Fb depende de la velocidad de la partícula. Esa velocidad la vamos a llamar v, ¿verdad? Y es un vector. Y se da el caso interesante en esta fuerza de que si la velocidad tiene una magnitud que es 0 metros por segundo, eso implica que la fuerza magnética va a ser 0. Por lo tanto, para que haya fuerza, la partícula cargada se tiene que estar moviendo. Y podemos añadir, ¿verdad?, un comentario por aquí. Si Q está en reposo, entonces la fuerza magnética es 0. Cosa que no pasa con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es proporcional al campo eléctrico y a la carga y es independiente del movimiento de la partícula. Otra de las características de esta fuerza que es interesante es que la fuerza actúa en la dirección perpendicular a la velocidad y al campo. Lo vamos a escribir por aquí que actúa en la dirección perpendicular a V y a B. En otras palabras, FB es perpendicular a la velocidad y simultáneamente FB es perpendicular al campo. Así que si hacemos un diagramita, hacemos un sistema de coordenadas. ¿Verdad? Tenemos aquí uno de los ejes, el otro eje por acá, y digamos el eje Z, X, Y y Z. Vamos a asumir que la carga eléctrica está aquí en el origen. Vamos a asumir que esta partícula se mueve en esta dirección, que vamos a llamar V, que el campo magnético está en ese mismo plano XY, digamos en esta dirección. Ambas V y B están en el plano XY. Pues entonces la fuerza magnética va a ser perpendicular a ellas, a esos dos vectores, o sea que estaría en la dirección Z. De tal modo que sea perpendicular a V y a B. Finalmente, y esto es algo que se comparte con la fuerza eléctrica, es que actúa en la dirección opuesta si la carga es opuesta. Esto quiere decir que si tenemos una partícula positiva, digamos, tenemos una partícula con carga positiva y el efecto de la fuerza, el efecto del campo es que la fuerza magnética sea hacia el lado derecho. Si cambiamos esa partícula por una que sea negativa, la fuerza va a tener el sentido contrario, o sea que la fuerza iría hacia la izquierda. Así que el signo de la carga cambia la dirección en cierta manera o implica que la dirección de esta fuerza es opuesta a la de uno. Si es positiva va a tener una dirección, si es negativa va a tener otra. Matemáticamente, esta fuerza se puede escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Tiene que ser
una fuerza que cumpla con todo esto que hemos escrito, que dependa de la carga, que dependa del campo magnético, que dependa de la velocidad. También, ¿verdad?, como observación, que esa fuerza actúa en la dirección perpendicular a la velocidad y el campo, y finalmente que actúa en la dirección opuesta si la carga es opuesta. Hay una ecuación matemática que puede describirnos esta fuerza e incluir todas esas características que hemos mencionado, todas esas observaciones, y entonces tal fuerza se escribe de la siguiente forma. F sub B es igual a la carga eléctrica Q por el vector V por el producto vectorial, ¿verdad?, de ese vector con el vector de campo magnético. Así que esta es la ecuación fundamental para calcular la fuerza magnética que experimenta esa carga eléctrica. Durante el curso el curso Physics 3152, pues no trabajamos directamente con el producto vectorial, ¿verdad?, que esta cruz que está aquí en esta ecuación es llamado esto el producto vectorial. Y nosotros no vamos a estudiar este producto a profundidad. Voy a incluir unas notas, ¿verdad?, para que usted, si desea, pues pueda leer sobre este. Pero básicamente lo que necesitamos de la fuerza son dos cosas: cómo determinar la magnitud y cómo determinar la dirección. Así que una vez uno ve este tipo de ecuación, lo que vamos a hacer es, para saber cuál es FB, pues debemos determinar cuál es su magnitud y cuál es su dirección. Y lo vamos a hacer sin entrar de lleno a estudiar el producto vectorial. Así que quiero comenzar estudiando entonces o mencionando cómo es que se determina la magnitud de esta fuerza. Pues hay una ecuación bastante simple para esto que viene del análisis del producto vectorial y es la siguiente: la magnitud de FB va a ser igual a la magnitud al valor absoluto de la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo. Y esta ecuación me permite calcular cuál es la magnitud de esa fuerza. Este ángulo ZVB, pues hay que definirlo, ¿verdad? Si tenemos por un lado que V tiene esta dirección y el campo magnético, digamos que es este otro vector, el ángulo entre V y B es el ángulo más pequeño entre los vectores, o sea que en este diagrama sería el siguiente. Así que conociendo cómo están los vectores localizados, estamos asumiendo que la carga eléctrica, ¿verdad?, está en este punto, en el vértice de este ángulo que se forma entre del ángulo ZVB. Pues de esta manera determinamos el ángulo. Algo que quiero señalar de la ecuación, ¿verdad?, aprovechando que las tenemos aquí, es que es proporcional a la carga eléctrica, es proporcional a la velocidad y es proporcional al campo. O sea que esas tres cosas están ya de lleno en la fórmula directamente. Si uno analiza esta fórmula con más detalle, uno se da cuenta que FB va a ser igual a 0 si el ángulo ZVB es igual a 0 grados
o si ese ángulo es 180 grados. Y esto resulta en algo interesante para esta fuerza, porque si el campo, digamos que el campo magnético va aquí hacia la derecha, si la partícula se mueve en la dirección del campo, si la partícula también se mueve hacia la derecha, la fuerza va a ser cero. No experimenta fuerza. Y si tenemos otra partícula que se mueva en el sentido opuesto, ¿verdad? Tenemos entonces que tampoco va a experimentar la fuerza. Bien, así que depende de la orientación relativa de v, de la velocidad y el campo magnético. Si despejamos ahora la ecuación para el campo, yo despejo esta ecuación para el campo, tengo que B es igual a FB dividido entre la magnitud de la carga eléctrica por la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo entre los vectores. Esto me permite saber cuáles son las unidades del campo magnético. Así que si miramos las unidades, vamos a tener unidad de fuerza, que es Newton, en el numerador. En el denominador tenemos carga en coulombios, velocidad en metros por segundo, y seno del ángulo no aporta unidades. Y esto puede ser escrito como Newton segundo sobre coulombio metro. Y esto es definido en el sistema internacional como Tesla. Así que la unidad de campo magnético en el sistema internacional es el Tesla. Vamos a usar la letra T mayúscula para indicar el Tesla. ¿Qué es Tesla? Y un Tesla es igual a 1 newton segundo sobre coulombio metro. Bien, esta es la unidad que vamos a utilizar para medir el campo magnético durante esta clase. Sobre la dirección, de la fuerza FB, pues esto lo vamos a discutir en el próximo video.